Morín, cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy? Pues ¿Cuál mira, es el menú? hoy vamos a hablar de un tema que parece, lo estamos hablando con el invitado, que lo presentaré ahora, Sí. parece lejano, que no nos toca a nadie, y hoy vamos a hablar sobre las sectas, que aquí en Canarias hay muchas sectas y mucha gente metida en sectas, y vamos a hablar con dos personas especiales. En primer lugar, déjeme saludar a Manuel Pérez. No tiene ninguna presentación, Manuel Pérez es el mayor experto en Canarias y a nivel nacional de sectas. Es psicólogo, es fundador del Cultus Formación, que imparte formaciones a todos aquellos profesionales y personas que quieran acudir para conocer lo que es una secta, su funcionamiento, tanto para las víctimas como para sus familiares, aunque sus familiares también son víctimas. Y bueno, déjame saludarle primero que nada. Buenos días, Manuel. Buenos días, muchas gracias, José Miguel. Manuel es un habitual invitación. de la televisión, de la radio, en hablar sobre la secta. En este tema crack, solo, en este tema. Y hemos querido traer hoy al número 1 para hablar sobre este tema, como no puede Me ser parece menos. fantástico, claro que sí. Además, por eso sé que vamos a tener una sesión magistral. Encantado, Gonzalo. Ponle el Gracias. cuño que sí, que así será. Bueno, primero que nada, quería romper un poco eso de los mitos, ¿no? Mitos que hay alrededor de las sectas. Quiero empezar por ahí. ¿Qué mitos nos podemos encontrar con una secta? Bueno, la mayoría de las cosas que nosotros solemos conocer de las sectas provienen de mitos, la mayoría. Tal cual se han ido conociendo hasta ahora, ¿no? Este fenómeno a lo largo de las series de televisión, de las noticias y tal. Lo único que solemos conocer son cosas muy llamativas, muy extravagantes. Por lo tanto, nos perdemos gran parte, por no decir casi todo, de lo que vienen siendo los movimientos coercitivos que se llaman actualmente en nuestro entorno. No tenemos que llegar a un suicidio colectivo o a ver a personas que con hábitos y con historias de estas para decir, mira, ahí hay una secta. Yo lo que quiero un poco trasladar en esta entrevista fantástica es que las sectas son una cuestión de relaciones humanas en general, ¿no? Y que se basa todo y es una pregunta que lanzo a todo el mundo para que lo piense: ¿quién no quiere un mundo mejor? O sea, ¿quién de nosotros, de los tres que estamos aquí, quién no quiere un mundo mejor, ¿no? Y todas las sectas se basan en la búsqueda de un mundo mejor. Y ahí es donde partimos, ¿no? Otra cosa es lo que nosotros hayamos visto y lo que suele salir en las noticias, que es cuando ya la cosa se ha ido bastante de madre y no nos identifica. Bueno, ¿cuáles son las más peligrosas? ¿Tenemos alguna peligrosa entre nosotros aquí en Canarias? ¿O son sectas? Que parece que las sectas, claro, lo estamos hablando antes fuera, ¿no? Es algo, parece como residual, ¿no? Sí. Y el día a día, tú que me decías antes, es que tú, José, puedes tener amigos metidos en una secta. Sí, claro. Sin tú saberlo. Y lo tienes seguro, sí. A mí lo que me llama la atención es que yo soy una persona bastante sociable y hablo con mucha gente, ¿no? Entonces, en mi entorno de amistades o cuando doy charlas y todo eso, siempre hay alguien que me pregunta y yo digo, vale, este grupo está considerado sectario por esto, por lo otro, ¿no? En el sentido de peligrosidad, lo que tú dices, ¿hay una secta peligrosa? Pues esto depende de grados, ¿no? En un grupo, una persona que decida suicidarse por el estrés que lleva, podría ser peligroso. Grupos que sean de este tipo de la Orden de Templo Solar, que por cierto estuvo en Tenerife también en su momento, que hubo un suicidio colectivo de 40 y pico personas, y aquí había y sigue habiendo un cierto residuo de ese grupo, también hay. Es decir, aquí podría pasar lo que ocurrió también con aquella mujer, con Heidi en el Teide, que se querían reunir para quitarse la vida también. Todo va a depender del nivel de decisiones que haga sobre todo el líder y la sumisión que tendrá de los adeptos. Pero a verlos en Canarias sí que los hay, lo afirmo rotundamente. Bueno, Manuel, déjame presentar en este momento a Noelia Bru. Vamos a hablar con Noelia, una íntima amiga tuya que la conoces muy bien. Es la presidenta de la Asociación de Apoyo a Afectados e Información sobre Sectas. Decirle que Noelia también está acostumbradísima. En el último programa estuvo con Alsina hablando sobre lo que le vamos a preguntar ahora, sobre la historia de su prima.
La historia de su prima es Patricia Aguilar, fue captada por una secta de Perú y bueno, fue luego llevada a las pantallas en un documental que se llama o se titula 548 días captada por una secta de Disney. Fue dirigida por Olmo Figueredo y José Ortuño y una serie que, vamos, ha sido muy vista, ¿no, Manuel? Sí, sí. Y Noelia, referente, la verdad, es una suerte tenerla aquí, ahora la saludamos, pero aporta mucho en cada intervención. Noelia, buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros. Bueno, primero que nada, contacté contigo hace un par de días y me dejaste estremecido. O sea, dejaste tu vida junto con tu tío, con el padre de Patricia, para buscar en estos 548 días a tu prima, Patricia. Sí, porque el destino nos tenía guardada esa sorpresa, que alguien se iba a cruzar, no por casualidad, porque era una persona que se dedicaba, como digo yo, a la pesca de arrastre de víctimas, de personas de las que abusar. Y bueno, pues esta situación hizo que tuviéramos que dejar todo y entregarnos en cuerpo y alma para recuperar aquello que nos habían quitado, que no solo era Patricia, sino era la estabilidad de una familia, y la felicidad y el poder tener una vida pues normal, como la que teníamos hasta entonces. Bueno, Patricia conocía a un chico del Perú y aquí en España y bueno, la captó este líder, se la llevó para Perú y cuéntanos un poquito la historia, que la verdad que es muy... Bueno, aquellos que quieran conocerla de primera mano, vean este documental que les dije, pero cuéntanos un poquito, dejaste tu vida, tenías tu vida junto con tu tío y empezaron a indagar a través de la policía para localizarla, porque ustedes no sabían dónde se encontraba. Bueno, la historia fue bastante compleja, porque durante 1 año y medio, mientras Patricia era menor de edad, era una estudiante de bachillerato artístico, normal, reside en Elche, y de la noche a la mañana cumplió 18 años y desapareció. Pero claro, lo que nosotros no sabíamos es que durante 1 año y medio, en esa minoría de edad aún, había habido una persona que había estado formando una pequeña secta después de haber intentado autoproclamarse líder de varias que ya estaban funcionando y captaba a través de Internet. Él nunca pisó España. Él lo hizo toda la captación a través de redes sociales. Mi prima, bueno, pues tenía inquietudes acerca de qué había después de la muerte, acababa de morir una persona importante para ella en la familia, muy joven, de una forma, la verdad, bastante traumática para todos nosotros, y ella escribió en una simple página de contenido esotérico en la red de Facebook, y esta persona simplemente apareció. No fue por casualidad, él estaba en muchos grupos parecidos, y cuando vio una persona que tenía una pregunta que él creía que podía dar respuesta y que le iba a servir para traerla, le contestó y a partir de ahí empezó pues una andadura donde la medio enamoró, la medio fue atrayendo a su mundo hasta el punto de quitarle pues la capacidad de descansar por las noches, que trabajara desde España en las cosas que él tenía que hacer, acabó confesándole con el tiempo, porque todo empezó de una forma muy sutil, esto no empieza de la noche a la mañana. Empezó a decirle que bueno, pues él era una especie de enviado, que el mundo se iba a acabar tal y como lo conocíamos y que ella era una elegida. Poco a poco fue descubriendo que habían más mujeres y con la mayoría de edad, bueno, pues él la incitó a abandonar España y a irse a formar parte de esta familia que le estaba formando para encargarse a repoblar el mundo cuando llegara ese inminente final que él sería el juez del apocalipsis. Claro, la policía ante esto poco puede hacer, todo parece aparentemente, porque se cuece así para que parezca que es voluntario, y poco puede hacer cuando Patricia sale diciendo que ella está allí por su propia voluntad y no necesita que nadie la rescate de ninguna secta porque no hay ninguna secta. La cosa es que no nos conformamos, yo empecé una investigación a nivel personal, empecé a descubrir que habían otras víctimas, incluso estaba intentando llevar a otras menores de España. Y bueno, pues con la ayuda de otras personas que habían pasado por lo mismo en este tiempo, aprendiendo cómo funciona todo esto, entregándome, eso sí, dejé de trabajar, me lo permitió la gente que tenía cerca, pues conseguir poco a poco esclareciendo cosas y un poco cercando a este tipo. Y el padre se desplazó allí, al final la policía de Perú fueron los que actuaron, al haber allí otras personas desaparecidas, y la encontraron 1 año y medio después de estar desaparecida en medio de la selva peruana. Acababa de tener a una niña que había parido sola y a él durmiendo en una especie de habitación cuando ella estaba en condiciones infrahumanas con otros niños hijos del líder,
con otras mujeres, pues él durmiendo a pierna suelta, y lo estaban manteniendo y había formado, pues eso, una especie de familia, como él decía, pero que no dejaba de ser un grupo de acción destructiva que, bueno, pues casi les cuesta la vida a ella y a los niños, a los que les había privado de salud, de colegio, de sanidad. Bueno, dijiste antes una palabra que le quiero también transmitir a Manuel, es inquietudes. Es decir, parece que aquellas personas, lo estábamos hablando fuera, que tienen inquietudes, ¿no? Por ejemplo, oye, alguien quiere perder de peso, me voy a apuntar a un curso de nutrición, pero no sabes que estás yendo a alguien que te va a captar para una secta. Manuel me sacó antes una bolsa de carteles que se dedica por la ciudad cuando camina a carteles que se ponen por ahí, por cualquier lugar, ¿no? En fin, en fachadas de edificios y tal, y a decir, es que esto es una secta. Esto es una secta, aunque parezca que no. Y entonces, pues bueno, ¿o no, Manuel? Bueno, aprovechando que está Noelia aquí, hola Noé. Justo con ella coincidimos en un congreso en Alicante hace poco y yo es que voy mirando todas las paredes, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú de este cartel? Ahí dice, clases de guitarra en grupo, que parece, oye, pues mira, yo tengo inquietud, quiero aprender a tocar la guitarra. Sí, pero claro, escúchame. Lo siguiente es ilusión, paciencia y optimismo, lo sentirás en cada clase. Yo te puedo prometer que he ido a clases de guitarra que no te venden, o sea, lo que te venden es agilidad en los dedos y capacidad para solfear, no ilusión, paciencia y optimismo. Exacto. Claro, está bien visto. Pero, bueno, está ahí, ¿no? Luego entraremos en el tema de los carteles porque si nos metemos ahora desaprovechamos a Noelia, pero vamos. Pero que, me resultó curioso cuando ella dice que su prima, tenía inquietud por una determinada cuestión. ¿Es ahí donde nace un poco el origen? Es que esto es uno de los mitos que preguntaste antes, ¿no? Las personas vulnerables, sí. Las personas vulnerables son fáciles de atraer. Vamos a sitios donde nos van a ayudar, como tú has dicho. Y podemos ir a sitios, a colectivos, a darnos un pateo o lo que fuera y eso, ¿no? Pero también por inquietudes personales, intelectuales, etcétera, etcétera. Cuando tú llegas a ese lugar a cubrir tus inquietudes, y esto es muy importante, tú no sabes que ya hay una estrategia sobre ti, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí dice la gente, pero ¿cómo la gente entra en una secta? Si tú ves que es una secta, nadie entra en una secta. O sea, tú dices secta, entro, no. La secta ya te va metiendo poquito a poco una serie de técnicas que psicológicamente están más que vistas, y si no te funciona una, te va a funcionar la otra y te van se produce, como se dice, un rapto sutil de la persona, de poco a poco. El caso de Patricia no fue de la noche a la mañana. Ella estuvo interactuando con esa persona bastante tiempo antes de tomar la decisión de irse, ¿verdad, Noé? Sí, así es. De todos modos, lo decía antes, Patricia tenía esas inquietudes, que es verdad que quizás el tema del esoterismo y este tipo de cosas parece que es lo que siempre lleva a este tipo de grupos, pero no, este tipo estaba pululando por un montón de grupos en redes sociales, tipo compra-venta, consejos de cosas naturales, historia, política, o sea, cualquier lugar era perfecto. O sea, al final el discurso por lo que se capta a la persona es la excusa. El problema es luego lo que viene después, pero tú no vas a entrar nunca a un lugar pensando, oye, me voy a apuntar en una secta. Eso no funciona así. Las personas que intentan captar lo hacen utilizando cualquier tipo de pretexto que a ti te pueda interesar, y el punto de vulnerabilidad a veces puede ser simplemente que pienses que a ti no te puede pasar. Eso ya te convierte especialmente en vulnerable, o sea que no hace falta nada más. Y en este caso también, Noelia, digamos que el líder busca aislar a esa persona de su familia totalmente, ¿no? En el caso de tu prima, ¿ella hablaba con regularidad con sus padres, no? ¿O tuvo alguna comunicación en algún momento? Mira, durante el año y medio que duró la captación, pura y dura, eso se mantuvo en un total secreto. Siempre es algo como una historia secreta. Hay que pensar que Patricia confiaba en esta persona como alguien a quien no solo quería, porque bueno, se había medio enamorado de alguien a través de internet, sino que lo sentía como alguien a quien admirar, ¿no? Un guía, una persona que le daba respuestas, que la consideraba especial. Durante ese tiempo, él le decía frases como, bueno, no cuentes lo nuestro porque no lo van a entender, te van a intentar apartar. Si me ayudas a la elaboración de los textos que tengo que hacer antes de que acabe el mundo, pues no vas a poder estudiar. Si se lo dices a tu madre se va a enfadar. Además no te va a valorar. Entonces él iba provocando ese tipo de situaciones donde se enfrentaba Patricia a la familia, pero todo era
trazado por él, ¿no? Tramado por él. Y ves a tu familia como piensa que no eres capaz de hacer. Si tú les dices que te vas a ir y que no quieres estudiar lo que estás haciendo, van a pensar que eres tonta. O sea, al final la comunicación con Patricia era como si llevara una doble vida. Nosotros hablábamos con ella, pero no conocíamos esa historia detrás. Y una vez se marchó, ya era una historia más de nosotros contra el mundo. O sea, ellos tenían la verdad, los demás éramos el enemigo. Y se trata de aislar a la persona, que no pueda tener a nadie que la pueda hacer dudar. Que todo el entorno que tenga al final sea siempre con el mismo discurso, que no se le permita descansar. Es muy fácil pensar cuando uno duerme por la noche, ve una película, se ducha, come bien. El problema es cuando no duermes bien, cuando estás todo el rato con este miedo detrás de lo que va a suceder, va a llegar el fin, no llegamos a tiempo. Ahí cambia la cosa. Entonces ahí no teníamos comunicación con ella porque es esencial el aislamiento para que el grupo pueda acabar despersonalizando a la persona. Y esta pregunta que le voy a formular a los dos, Noelia y Manuel, que se lo pregunta muchísima gente: tengo un familiar en una secta, ¿cómo consigo sacarla de ahí? ¿Qué tengo que hacer? Porque a veces la policía tiene sus limitaciones, claro, no hay un acto delictivo porque siempre se amparan en la voluntariedad, ¿no?, de la otra persona. Oye, se ha ido voluntariamente y por lo tanto, pues bueno, no hay ningún tipo delictivo que podamos aplicar. ¿Cómo se consigue sacar a ese familiar de la secta? ¿Contesto yo primero? Vale. Sí. Nada, esto es una de las cosas más complicadas, porque la mayoría de las demandas que nosotros tenemos, ¿no?, de atenciones a familiares, son aquellos que desesperados pues no saben lo que está pasando, etcétera, etcétera. Hay casos, o sea, todo se va a tratar desde una perspectiva de caso único, ¿no?, para ver qué cosas se pueden hacer. Y hay casos que salen más o menos rápido y hay casos que perduran por años y décadas. Entonces, el acompañamiento a las familias es muy importante en este sentido. Comprender qué es lo que está pasando, comprender que esto puede frustrarse o no frustrarse en cuanto a las características del grupo, en cuanto a las características del líder, en cuanto a las características personales de la persona que ha entrado y en el punto en el que esté, si no tiene duda ninguna, por ejemplo, de todo lo que está diciendo. Pero bueno, la familia lo que ya ha disfrutado de la situación es que el familiar ha cambiado su forma de pensar, su forma de vestir, o está muy extraño, emocionalmente no está conectado con la familia, así poco a poco. Hay gente que nos contacta en ese momento y hay gente que nos contacta en plan: hace un año que ya no veo a mi hija de 22 años o no o tal, y acaba de salir este tema en la tele ahora y creo que es parecido, y todo eso porque ni siquiera la familia se ha dado cuenta de que eso ocurre. Entonces, pautas muy básicas es mantener, por ejemplo, un contacto. Pero bueno, por no hablar mucho del tema, pero lo que se procura es mantener un contacto como mínimo en ese sentido. ¿Noelia? Bueno, yo me gustaría así dejar claro que nunca se entra en un grupo coercitivo, en una secta voluntariamente. Uh-huh. Al final hay una condición viciada, hay una falta de información. Uh-huh. Si te dijeran las cosas como van a ser el primer día, se las pusieran encima de la mesa, nadie entraría, ¿no? Es como entrar, siempre digo lo mismo, pero es como entrar a una bañera de agua hirviendo, no entrarías. Ahora, si estás dentro y te van calentando el agua poco a poco, pues esto es igual. Las personas que entran no tienen toda la información, va todo de una forma muy sutil, y cuando te tienen enganchado es cuando, bueno, pues el último que se da cuenta es el adepto, ¿no? Es la familia la que empieza a sospechar que pasan cosas. Yo, sinceramente, me entristece mucho cuando alguien llega con esa prisa, ¿no? Porque yo la tuve en su día y hay que decirle: esto va a ser lento. Como decía muy bien Manu, cada caso es único. Yo siempre me baso un poco más en las cosas que sé que no funcionan, ¿no? En no confrontar. Las sectas captan por el corazón y no puedes razonar con una persona que está dentro ya, ¿no? Para cuando tú te das cuenta que está dentro, tienes la batalla perdida. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues sobre todo contactar con profesionales, psicólogos como Manu, expertos en sectas, que yo en su día me costó mucho encontrar. Pues ahora un poco la labor de la asociación es esa, ¿no? El brindar esa información para que no cueste tanto, y el poner las herramientas encima de la mesa, las poquitas que hay, las pautas sobre todo lo que no hay que hacer, no confrontar, pues lo que decía Manu, ¿no? A veces simplemente esperar, el estar ahí, el tender una mano, el no pelear con la persona más, intentar convencer, es mucho. Lo que pasa es que a veces para las familias nos cuesta mucho entender que hay que esperar a que pase algo
para poder solventar la situación. Pero hay muchos factores que se mueven cuando alguien está captado y no solo dependen de nosotros. Pero si uno está preparado, entiende la problemática y está expectante y está apoyado con personas que, pues bueno, en caso de asociaciones, psicólogos y demás, se puede aprovechar esos momentos. En el caso, Noelia, de tu prima Patricia, ¿cómo consiguieron sacarla de esa secta? Bueno, pues en el caso de mi prima fue algo al final que tuvo que llegar demasiado lejos. Intervino la policía porque hubo un delito de trata de seres humanos. A mí siempre me entristeció mucho que tuviera que ocurrir algo tan grave para poder hacer algo. Dramas hay muchos. Nuestro caso es extremo. Al final siempre se habla de él porque llama muchísimo la atención que una ciudadana pues que lo tiene todo, tiene familia, tiene estudios, acaba en Perú pariendo sola en medio de la selva en estas condiciones, ¿no? Pero por este motivo, y los niños no iban al colegio, no había muchas chicas desaparecidas, se pudo actuar con la policía de allí. Pero luego ese clic que Patricia hizo para entender que había estado en un grupo coercitivo, porque al principio no lo admitía, aunque se dudaba, siempre está esa duda de fondo, ¿no? Por eso hay que plantar esas pequeñas semillitas y no perder nunca el contacto con la persona, si es posible. Bueno, pues Patricia tuvo la oportunidad de ingresar en una especie de centro donde pudo cuidar a su hija, donde pudo comer, pudo descansar, pudo estar fuera de la influencia del líder y del grupo, y a partir de ahí, poquito a poco, empezó a darse cuenta de algunas cosas y con ayuda después profesional, gracias a José Miguel Cuevas, que es otro psicólogo experto en sectas, pues bueno, entendió, explicándole cómo funcionan estos grupos, que ella había estado en uno de ellos, y bueno, pues hacer ese clic. Noelia Bru, presidenta de la Asociación de Apoyo Afectados e Información sobre Sectas, AFISE, muchísimas gracias por estos minutitos, por contarnos un poco la información de cómo funciona esta secta, del testimonio que has vivido directamente de tu prima, y bueno, todas aquellas personas porque tenemos alguna pregunta de los oyentes que le quiero formular a Manu, pero antes déjame despedir a Noelia. Noelia, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Adiós. Un abrazo, Noelia. Nos pregunta Manu, hay un oyente que dice, ¿se pueden emplear esas técnicas que has comentado antes para fidelizar de una forma maliciosa en otros aspectos de la vida? Sí, claro. De esto ahora leeremos la definición de grupo sectario para explicar lo que es la persuasión coercitiva, que es ese tipo de técnicas de manipulación que no solo se dan en los entornos sectarios, también se dan en otro tipo de entornos, como pueden ser las relaciones de pareja, etcétera, etcétera, en determinados grupos, ¿no? Entonces, se pueden utilizar de dos maneras. Yo soy de la opinión de que muchos de los que crean sectas lo tienen ya de por sí por su rasgo de personalidad sociópata, narcisista o lo que fuera, le sale solo, no tiene por qué estar leyendo un libro porque le sale de esa manera natural, ¿no? Luego los libros van poniendo, pero ¿qué está haciendo esta persona? ¿No? La psicología luego... Claro. O también hay personas que pueden aprender a hacerlo, perfeccionarse para otros entornos y para estos también. También nos pregunta si tengo algún arma para luchar contra eso si lo veo, por ejemplo, en los estados iniciales, porque claro, tú comentabas antes que mucha gente, muchos familiares que vienen en el punto intermedio o en el final, es decir, ya llevo un año sin saber sobre mi hermano, sobre un hijo, en fin, pero los estados iniciales es más fácil. Depende, el arma, sinceramente, a esa persona, y gracias por la pregunta, es acudir a los profesionales para estudiar el caso en profundidad, porque depende del grupo, depende del tipo. No es lo mismo que esté acudiendo a unos retiros de 7 días constantemente, a que esté yendo a un entorno de una persona. Es decir, depende de eso. Que lo orienten, para eso está. Porque yo te pregunto, ¿de una secta se sale? Sí. Se sale de diferentes maneras, sí. Se suele salir. Se suele salir, no, se sale. Cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo, se puede salir. La propia persona puede salir en un momento determinado porque encuentra contradicciones en aquello que se les está diciendo o aquellos que están empleando 12 horas al día con lo que al final está ocurriendo. A lo mejor llevan 7 años ahí y encuentran contradicciones. Fíjate que de este tipo de sectas destructivas y tal, una de las cosas importantes es el control de la información. El control de la información es voy a sesgar lo máximo posible a la persona para que solamente tenga esta información
en su cabeza. Y hay grupos muy grandes que tienen tanto que estudiar que no les da tiempo de la otra, ¿no? Entonces sí, esperanza es que se sale dañado, pero se sale. Y también lo que intenta un poco las sectas es que todo el tema económico, tu patrimonio, se desplace hacia esos líderes, ¿no? Que ellos dicen, en fin, todo lo que es tu casa, tu dinero y tal. Funciona así un poco también, ¿no? Sí, hay diferentes motivaciones, ¿vale? Entonces, ¿se pueden dar todas o se puede dar alguna? Entonces, las motivaciones podrían ser simplemente el tener influencia de una persona sobre los demás porque eso les satisface. Después de esa influencia, tal vez expandir su doctrina, sus ideas, porque eso también les satisface y les hace sentir bien, ¿no? Y a partir de ahí podrían haber motivos sexuales, tanto a personas adultas como a niños, tener trabajadores gratuitos y tal. Y bueno, se puede dar el pack entero de también pues aprovechar su economía y todo para la asociación o para la organización y las personas al final dentro de todo esto pueden acabar con múltiples problemas psicosociales añadidos, es decir, traumas por abusos, no tienen dinero, esto, lo otro, que les llevaría a trastornos psiquiátricos en los casos peores. Incluso hasta me comentabas que hay familias enteras metidas, ¿no? Sí, claro. En sectas. O que nacen. Entonces hay casos, ¿no?, de chicos y niños que nosotros hemos conocido que han salido a los 40 años, ¿no?, de grupos conocidos y extendidos en España y tal. Y cuando salen, eso hay que escucharlo, ¿eh? Este tema se entiende porque, mira, hay una cosa que a nosotros un poco nos incomoda porque ustedes lo están tratando aquí con el rigor y la seriedad que lo merece, porque es un tema muy desagradable, o sea, una cosa muy desagradable. Y hay veces que se toma un poco con mofa, con burla, en determinados sitios, ¿sabes? Pero ¿cómo cabe la gente aquí y tal? No sé qué, no sé cuánto. Porque eso, da la sensación de que ninguno de nosotros podría o se daría cuenta muy fácil de dónde está y no caería, ¿no? Exacto. Y precisamente estábamos hablando antes de la afección política, del sentimiento de pertenencia a algo, de lo mal que están las cosas y... ahora es cuando más fácil. Es fácil. Exacto, ahora te pueden hacer el caldo de cultivo en cualquier momento. O sea, cualquier telepredicador de estos te puede... Total. Más crisis, más soluciones y más necesidad de vinculación. Alguien te tiene que enseñar o explicar cómo está el mundo ahora y cómo tú vas a entrar dentro de él. Y mira, cuando te quieres salir, aparte de controlarte también emocionalmente para que eso no suceda, ¿no? te vayas fuera de la secta. Sí. Conocemos sectas aquí en Canarias, por ejemplo, que usan el aspecto físico, el pegar o en fin, para que no salgan de esa secta. ¿Digo pegar o maniatar o lo que sea? Hombre, aquí lo que hay es puro terror psicológico, ¿no? Sentimientos de culpa, etcétera, etcétera, pero seguramente las hay. Bueno, en menor grado, en mayor grado, yo no tengo constancia de que alguna lo haga desde mi atención, pero vamos, que tiene que haberla, seguro. ¿Y cuál es el castigo que le suelen imponer a aquellas personas que se han ido? Porque ¿que se han ido? Hay muchos testimonios que no han querido entrar, porque no quieren. No quieren, tú lo puedes relatar muy bien, tienen mucho miedo a que se les reconozca, a que sepa que es aquella persona y a ser perseguida. Es importante una cosa que tiene que ver con esta entrevista, y es que contactamos con 7 víctimas de diferentes áreas, de grupos religiosos, de grupos terapéuticos, etcétera, etcétera, de diferentes formas. Y todas tienen bastante terror a participar en medios públicos. ¿Por qué? Porque son fácilmente reconocidos. No por nosotros, sino por las personas que dejan atrás. Son personas que están vigiladas, ¿no? Lo normal cuando una persona abandona un grupo sectario y ha estado muy implicado en eso es sentir mucho terror. Si tú ya cuando tienes a un psicópata, a un narcisista, a uno solo encima, imagínate un grupo entero. Yo conozco un grupo en La Laguna, por ejemplo, que la persona que salga de ese grupo no va a poder pasear por la laguna. Imposible, porque va a estar todo el rato tenso. O tensa, ¿no? Porque... ¿Pero qué es lo que le puede pasar? Nada, que empiezan... ¿O creen ellos que le puede pasar algo? Claro, es eso. Es más lo que crees que te puede pasar que al final lo que te va a pasar, porque a lo mejor no se atreven a darte una paliza, pero sí que los ves por ahí, o te asedian, o se acercan, o... Sí. Claro. Tipo las relaciones de violencia entre parejas y todo eso, lo explica bastante bien. Es un miedo atroz. Y bueno, alguno que otro hay que también manda de vez en cuando...
Amenazas. De hecho, estas personas que hemos intentado contactar, algunas han tenido amenazas y todo este tipo de temas. Oye, me llama mucho la atención que Canarias sea la cuarta comunidad autónoma donde más sectas hay. Pues chicos, esto yo creo que también se explica buscando el índice de alfabetización de las comunidades autónomas en España. Estamos hablando con Manuel antes que es al contrario. Sí. Que lo que más se capta son la gente que tiene mucho más inquietudes y más estudios. Claro, ¿dónde está el dinero? Entonces, hay diferentes sitios y, o personas vulnerables que te van a servir como una mano de obra, o personas, abogados, políticos, esto y lo otro, que te van a servir para darte fiabilidad, ¿no? Entonces sería Barcelona, Madrid, Valencia, Canarias. Pero Canarias porque tiene una tradición muy grande en cuanto a, desde atrás, desde los 70 y tal. Aquí no estamos preparados ni políticamente ni nada para meterle mano a estas cosas. Y en algunas reuniones que yo he tenido con ayuntamientos, les he mostrado un problema y dicen... Se lavan las manos, ¿no? Ni idea, por ejemplo, esto, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Enséñanos otro cartelito que está... A ver ese. La nueva inteligencia del siglo XXI. La inteligencia emocional y la inteligencia intelectiva. Curso monográfico. Primer día, la racionalidad y la inteligencia emocional, la técnica de la disciplina emocional, la alegría y la búsqueda de la felicidad. Bueno, parece, ¿no? Sí, la cosa es de dónde... Castillo de San Felipe, en el puerto de la Cruz. Pero yo lo cogí en un centro ciudadano en La Puerta, sepa. ¿Lo cancelaron? Sí. Pues oye, ¿cuándo fue eso? Esto fue hace mucho tiempo, pero vale. pero siguen pasando cosas, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, que es de Alicante, que también la guitarra, eso lo vimos ya, que también está en Canarias, pues sería lo mismo que esto. A ver. Pero por favor, es que tenemos unos cuantos carteles aquí. No tapamos lo que no. ¿Y tú de cuál eres? Los valores de mi generación: integridad, valentía, amor, bondad, tal cual. Vale, ¿y qué es lo entrada mismo? Libre. Que esto de aquí también. Claro, entrada libre, por supuesto. Vive aventura, curso de filosofía para vivir. Claro, inquietudes. Claro. Entonces, inquietudes y valores. Y valores. Entonces dice, ¿y quién cae en una secta y tal? Pues mira, hay temas para todo. Hace poco yo me pasé por un sitio de un tema que me interesaba mucho, que es la cultura guanche y todo este rollo, y pillaron ese tema para llevarte a un lugar también. El tema es lo de menos. Lo importante es qué van a hacer conmigo para llevarme a dónde me van a llevar. Bueno, la historia era un poco conocer cómo se capta, ¿no? Sí, sí. Tema esa es la de las sectas, captación. que parece una tontería, pero parece que es aquel que quiere voluntariamente ir a una secta, ¿no? Porque también existen las religiosas. Me Cuidado, preguntan por aquí, no queremos... ¿Testigos de Jehová podemos considerar una secta? No, a ver, no lo que le dije antes a José Luis, no a motivo personal, sino a motivo objetivo. Todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando, pues bueno, tiene ese nombre. De todas formas, ahora leo la definición, ¿vale? Vale, no hay Sí, más preguntas. hay cosas que, hay temas religiosos en los que también, pues bueno, vienen a catalogarse como sectas. Son temas muy complicados, son delicados. Son delicados. Porque parece que solo los testigos los de Jehová, pero, en fin, hay otros que no lo consideran así. Vale. Pero es un tema complicado el que Manuel tampoco quiere generalizar y más aparte de particularizar con los testigos, ¿no? No quiere centrarse en nada más que... No, pero me parece para que tampoco la gente se sienta como ofendida. Oye, los testigos de Jehová son sectas. Bueno... Que busquen en internet y que tengan su propio juicio. Secta, ¿sabes? además, lo vas a leer ahora y es cuando no tienes la libertad de decidir por ti mismo, ¿no? Algo así. Sí, mira, las definiciones son muy diferentes porque vienen de un montón de sitios a lo largo de la historia y vienen de la teología, tal. Pero a mí me gusta esta porque lo resume un poco bastante. Es un psicólogo que se llama Rodríguez Carballeira y dice: grupo totalitario que emplea técnicas de persuasión coercitiva, esto lo he subrayado, para captar o someter a dependencia, también lo he subrayado, y con uso de métodos coercitivos sutiles para manipular, influir, controlar a las personas que convierten en sumisos obedientes al líder, también lo he subrayado el líder, ahora explico por qué. Entonces, a partir de esto, se crea una pseudoidentidad de la persona, en lo que lo anterior ya lo pone en duda y entra en una nueva pseudoidentidad, que le genera una dependencia existencial. Es decir, como su autonomía, su individualidad ya está rota a lo largo de los años, ya va a depender psicológicamente y existencialmente de lo que el líder o la doctrina diga. Por lo tanto, no puede tomar casi que ninguna decisión por sí mismo. Y si la tomara, tendría miedo si fuera contraria al grupo.
mucho miedo, ¿sabes? Entonces, eso pues cierra un poquitito el campo, ¿sabes? Porque uno de los debates es, ¿la religión católica es una secta? Mira, tras esta definición, pues piensen en sí mismos. Claro. Nosotros no podemos dar las soluciones. Claro. Lo importante es la divulgación, pienso en este caso. ¿Tengo libertad para decidir todos los movimientos míos, económicos o personales? Tengo miedo a irme. A que me pase algo en el caso de que me vaya. Sí, pues, me siento bien, a veces me siento bien, a veces siento contradicciones. Pues ahí tienen si es una secta o no. Sí. Bueno, he querido traer este tema, jurídico del todo no lo es más bien... Pero si quieres y al tiempo, hablamos de la parte jurídica un momentito solo. Venga, dale. Mira, lo que se intenta en este tipo de grupos es muy complicado porque siempre se mete por la vía criminal o por la vía administrativa, económica y tal. Lo que se intenta, y hay movimientos en el sentido de tipificar lo que es la persuasión coercitiva, en el que ha habido una cancelación de la voluntariedad de la persona y demostrar eso. Porque existen tales métodos que ya han hecho que la persona, pues, la manipulación. Y ha habido, como te mandé hace poco, una jurisprudencia en cuanto a la manipulación que nos ayudaría a nosotros, los profesionales, claro, a que eso también entre. O sea, la persona no está actuando con su propia voluntad. Pero y es fundamental la labor de la policía, de los servicios de información, que sabemos que están trabajando muy duro aquí en Canarias, en los que hemos también pedido a algún miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad que viniese al programa, pero han preferido no venir porque la información dicen que es muy delicada. Y bueno, y este tema es que de la secta, ya te digo, me he encontrado igual que con testimonio, siempre contamos gente o aquí o en la península con la que poder hablar. Bueno, tenemos a Noelia que ha contado la historia de su prima, pero ya te digo que es un tema muy complicado. Darte las gracias por haber estado aquí. No, a ti por tratarlo con tanta atención y seriedad también, que es muy importante. Y yo creo que es un tema, yo ya te digo, que me ha sorprendido mucho cuando me has contado que hay familias enteras aquí en Canarias metidas en sectas y que bueno, que lo están pasando francamente mal. ¿Y alguna recomendación? Igual no lo están pasando mal. A lo mejor algunos sí, otros no. Y a lo mejor en algún momento desarrollan a lo mejor depresiones, intentos de suicidio y tal. Pero cuando te aíslas tú de la sociedad, ya lo estás pasando mal. Bueno, no eres libre. No eres libre. ¿Alguna recomendación para terminar, Manuel, a aquella gente que tenga sus familiares o vean algún tipo de cosa, de posibilidad de que alguien pueda caer en una secta? ¿Qué poder hacer? No, la misma que dije antes. Llevarlo uno solo es complicado porque ya van a haber mensajes de separación de la familia o lo que fuera. La persona se siente bien con aquellos que está estudiando, con aquello que esta nueva realidad que tal, no ve ningún riesgo. Entonces el asesoramiento por parte de los expertos o de las asociaciones es fundamental, porque es muy difícil luego que no entre, ¿sabes? Si no tiene pensamiento crítico bien hecho, porque estos grupos no te lo enseñan todo de primera. De hecho, casi nunca te lo enseñan todo. Entonces tú lo que vas a ir viendo es lo que dije antes, relaciones sociales, mira esto, todo lo otro, pero todo eso te va llevando a un aislamiento. Vale. Bueno, y habrá mucha gente, identificada con lo que acabo de decir, montones. Hemos hecho hoy un máster sobre secta, pues que yo desconocía, que no sabía cómo se captaba. Muchas gracias. Sí, en fin. Maravilloso. Muy bien, Gonzalo. Tenía clarísimo que iba a ser una gran charla y que iba a ser muy enriquecedora, y así ha sido. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Bueno, hasta el próximo lunes. Grande, enhorabuena.